Vamos a ver otro instrumento jurídico importante de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, respecto a los derechos de los pueblos indígenas. El primer instrumento jurídico internacional que fue generado, decíamos, por un organismo especializado de Naciones Unidas en el tema de derechos de los pueblos indígenas fue precisamente el Convenio 169, que provino precisamente de este organismo especializado en materia laboral, la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, este otro instrumento, esta Declaración de Naciones Unidas, pues viene directamente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con la diferencia, jóvenes, por favor, con la diferencia que el Convenio 169 tiene carácter vinculante. Una vez que el Estado respectivo, como es el caso de Guatemala, ratifica el Convenio 169 y luego más la aprobación por parte del presidente de la República, se convierte en ley prácticamente nacional. Por eso decimos que es de carácter vinculante. A diferencia, vamos a ver, de la declaración, no es de carácter vinculante. Viene a ser como en la práctica del derecho internacional, jóvenes, como principios, como guía, pues que va a orientar las acciones de los estados donde existan pueblos indígenas para la formulación de leyes. Pues es un compromiso muy formal de parte de los estados, tomando en consideración que la Asamblea General de Naciones Unidas, pues está representada precisamente por estados. Entonces, es un documento desde el punto de vista legal no vinculante, sin embargo, orienta las acciones precisamente de los estados en la formulación de leyes, en la formulación de disposiciones a nivel interno en relación al tema que aborda, en este caso, de derechos de los pueblos indígenas. Razón por la cual considero importante pues ver esta declaración que viene a complementar el Convenio 169 desde la perspectiva, jóvenes, acerca de qué es lo que se busca ahora para los pueblos indígenas en todas partes del mundo, donde exista esa autoidentificación, recuerden, esa conciencia de parte de individuos o de grupos de individuos que aleguen para sí ser estos derechos, pues también y que se consideran indígenas. Hablamos acá como el elemento subjetivo de autoidentificación o de identidad. Así encontramos, pues, el caso de la Declaración Jóvenes de Naciones Unidas se formuló en el 2007. En el 2007, para ampliar un poquito más la visión, la orientación específicamente de Naciones Unidas en cuanto al abordamiento de la problemática que viven, porque aún viven los pueblos indígenas en todas partes del mundo. Así entonces entramos a ver esta declaración y finalmente vamos a abordar como también un instrumento jurídico importante en el caso de Guatemala, jóvenes, la ley de idiomas nacionales, el decreto 19-2003, el decreto 2003, que garantiza, principalmente, jóvenes, garantiza la existencia y el abordamiento y también el desarrollo, el uso de los idiomas nacionales, como vamos a ver en el texto de la ley. Ahí nos habla el decreto 19-2003 de los idiomas mayas, 22, el idioma xinca y el idioma garífuna. Obviamente no hace referencia al idioma español en virtud de que pues, es el idioma oficial y está regulado y consagrado en la Constitución Política de la República,
y lo que significa pues ese estatus jurídico, jóvenes, de ser idioma oficial. A diferencia, hay un poquito todavía de dudas cuáles son los alcances y los límites de la consideración jurídica en cuanto a idiomas nacionales. Vamos a ver muy brevemente, jóvenes, algunos de los artículos y también algunos artículos del reglamento, por favor, de la ley de idiomas. Pues, por favor, vamos a ver en qué departamentos, en qué municipios se habla, por decirles jóvenes, por ejemplo, el idioma Itzá, el idioma Mopan, el idioma Ixil, entre otros. Muy brevemente vamos a ver esto. Entonces, vamos a abordar de manera breve, les decía, la ley de idiomas nacionales, su reglamento, también algunos de los artículos. Y entramos entonces a la Declaración de las Naciones Unidas. Solo quisiera agregarles, jóvenes, por favor, en relación a cómo estamos con ustedes en cuanto a sus zonas, por favor. Ya tenemos la mesa prácticamente limpia, jóvenes. Subimos ya sus calificaciones de primer parcial, segundo parcial, la puntuación de su trabajo que está integrado, segundo parcial y el trabajo. Y de igual manera ya realizamos los exámenes extraordinarios. Para el segundo parcial, pues hubo una solicitud de examen extraordinario, ya se realizó e incluso ya subimos la nota del compañero, así que estamos ya listos para el día de nuestro examen que se va a realizar el 20 de la próxima semana. Entonces, ahí ya estamos bien, jóvenes, por favor. Entramos a ver entonces la declaración, si me permiten, por favor, acá la declaración. Les decía, jóvenes, algunos de los artículos. Es un poquito, son como 46 artículos, pero vamos a abordar, a mi juicio, les recomiendo siempre la lectura completa, jóvenes, de esta ley internacional, pero sí, esta declaración, perdón, jóvenes, esta declaración internacional de Naciones Unidas, que es importante, solo quisiera indicarles cómo en el lenguaje precisamente de Naciones Unidas, entonces encontramos la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, nació a la vida, jóvenes, el 13 de septiembre del 2007, mucho más tarde que el convenio 169. De igual manera, un poquito más tarde que la Ley de Idiomas Nacionales, que es del 2003. Entonces tenemos acá la Asamblea General, pues así formula los motivos de sus documentos que tienen carácter jurídico, guiada, afirmando también, afirmando además, reafirmando, preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas, reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas. Brevemente, esto de lo intrínseco, jóvenes, es decir, son derechos, como sucede precisamente con los derechos humanos, que son intrínsecos y que existen antes de la existencia precisamente del Estado, antes de la conformación del Estado, razón por la cual se habla de como características históricas de los derechos humanos, pues que existe antes del surgimiento de los estados. Es más o menos lo que nos hace ver acá los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas. Es el caso, el derecho a los idiomas, el derecho a su identidad, el derecho a las tierras, el derecho a su organización social, a la familia, etcétera. ¿Me permiten, por favor, jóvenes? Si alguien solicita ingreso, disculpen. Pues entonces, así estamos acá, jóvenes. Y tenemos entonces la parte considerativa y vamos a entrar ya a la parte dispositiva. Entonces dice, reconociendo que la situación de los pueblos varía de región en región y de país en país y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales.
proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo texto figura a continuación como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo. Entonces, esta es la Asamblea General de Naciones Unidas. Repito, al formular esta declaración, jóvenes, pues como indica acá, contiene el ideal común, que los estados se comprometen a desarrollar, a cumplir, a promover en sus respectivos estados nacionales a favor de los pueblos indígenas, obviamente donde existan pueblos indígenas. Así tenemos entonces el artículo 1, voy a dejarlo para su lectura, jóvenes, por favor. El artículo 2, le decía, destacar algunos de los artículos para que nos dé tiempo, por favor. La lectura, pues, es completa, jóvenes, por favor. El artículo 3, jóvenes, el artículo 3 nos parece sumamente importante. Importante en cuanto a que en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no se regula el derecho a la libre determinación. Sin embargo, por favor tomen nota, en esta declaración, Naciones Unidas de manera expresa habla, se refiere, regula, dispone respecto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Sin embargo, hemos visto, hay un lenguaje en el caso del convenio 169, de igual manera acá, en la parte final, jóvenes, que lo que se expresa en esta declaración no contradice, no tergiversa, no entra en antinomia con lo que se determina en el derecho internacional en cuanto al concepto pueblo y la libre autodeterminación de los pueblos para conformarse, organizarse en su respectivo estado como prácticamente pues como estado, un pueblo como estado y la libre autodeterminación e independencia de sus pueblos. Pero acá en el artículo 3, repito, es lo novedoso. En esta declaración, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Pareciera, jóvenes, acá, pareciera ser un derecho para que los pueblos puedan conformarse en Estado. Aunque aquí dice la libre determinación y en cambio los derechos civiles y políticos nos hace referencia expresamente de la libre autodeterminación de los pueblos para constituirse en estados nacionales independientes. Pero aquí el concepto que tenemos, la palabra o la idea fundamental, bueno, derecho a la libre determinación. Y obteniendo esa libre determinación, partiendo de esta libre determinación, los pueblos indígenas, como se indica, en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y se complementa para poder entender los alcances de ese derecho a la libre determinación de los pueblos, lo que se dispone en el artículo 4. Acá, jóvenes, por favor, en el artículo 4 es precisamente la complementación, creo que acá nos da idea a qué se refiere esta libre determinación que aparece como derecho de los pueblos indígenas plasmado en esta declaración. Entonces encontramos acá, disculpen jóvenes, encontramos entonces en el artículo 4, los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
El artículo 4 creo que zanja totalmente, jóvenes, cualquier especulación respecto a que los pueblos indígenas se puedan constituir en Estado. Total y absolutamente. Porque el artículo 4 señala con precisión que la libre determinación de los pueblos indígenas se refiere al derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Entonces, como platicamos en clase anterior, pues la soberanía es prácticamente lo absoluto, y de la soberanía, del ejercicio de esa soberanía, jóvenes, se desprende precisamente la autonomía o el autogobierno. Así mencionamos el caso de nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos, a partir precisamente de la soberanía de que goza el Estado, pues hubo un desprendimiento de esa soberanía convertida ya, expresada ya en autonomía, y que se le otorgó y se le otorga a la Universidad de San Carlos de Guatemala para que tenga autogobierno. Y el autogobierno en relación a sus asuntos internos, en relación a asuntos administrativos, e incluso en relación al manejo de su presupuesto, aun cuando el presupuesto venga del presupuesto general de la nación, en cuanto también al autogobierno y la capacidad y el mandato que tiene la Universidad de San Carlos a determinar programas, contenidos programáticos en materia de educación superior. Entonces, es bien claro que esta declaración, jóvenes, está refiriéndose, perdón, el derecho a la libre determinación, que se regula en el artículo 3, se refiere precisamente a la autonomía o al autogobierno de los pueblos indígenas. Muy tempranamente, de manera muy temprana, jóvenes, encontramos, incluso antes del surgimiento de esta declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, algunos estados pues otorgaron, obviamente a partir de sus respectivas constituciones, jóvenes, la constitución política de estos estados, de estas repúblicas, otorgaron autonomía a pueblos indígenas. Mencionábamos el caso muy conocido y difundido, jóvenes, el caso de Nicaragua. De Panamá se conoce poco, pero es muy especialmente el caso de Nicaragua, jóvenes, que otorgó autonomía a los pueblos Rama en la costa atlántica. Y esa autonomía, jóvenes, en el caso del pueblo Rama, de Nicaragua, también tiene su espacio territorial, y que es esa franja donde viven y que está en la costa atlántica. Es una parte donde históricamente se asentaron, precisamente están asentados estos pueblos indígenas. Y el caso de Panamá, igual decíamos, en la costa atlántica también de Panamá. Y por otro lado, también un poco temprano, después del convenio 169, el pueblo Sami en Noruega. Se le reconoció en la Constitución de Noruega el derecho a la libre determinación, para que los Sami gozaran precisamente derecho a la autonomía o al autogobierno. Y esto, lo de la libre determinación y la autonomía, autogobierno, bueno, no implica desprendimiento del Estado Nacional. Al contrario, jóvenes, hay una relación estrecha con el Estado Nacional. No significa, repito, jóvenes, apartarse del Estado Nacional, pensar en que se constituyen como estados aislados, independientes, sino que al contrario, también depende del Estado Nacional, especialmente en el tema presupuestario, que también pueden recaudar sus propios fondos, pero está esa estrecha relación. Solo quisiera leer, vean jóvenes, por favor, en el artículo 134 de la Constitución de la República, hace referencia a la descentralización y autonomía.
El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. De igual manera pasaría acá, jóvenes, por delegación del Estado. Al otorgarle autonomía a un pueblo indígena, pues es por delegación del Estado. Pues, repito, pues en el Estado se encarna la soberanía precisamente de un pueblo. Así dice entonces la autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución Política de la República, se concederá únicamente cuando sea indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Y dispone en qué casos se pueden crear entidades autónomas en el caso de Guatemala, pero no relacionado con pueblos indígenas. Por favor, hago la aclaración, no relacionado con pueblos indígenas. Entonces se establece incluso como obligaciones mínimas de estas entidades creadas, es el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el mismo Banco de Guatemala y las distintas entidades autónomas que se han creado a la luz precisamente de la Constitución Política de la República. Señala en el tercer párrafo la Constitución Política de la República, dice que tienen como obligaciones mínimas a coordinar su política con la política general del Estado y en su caso con la especial de ramo que corresponde. B, mantener estrecha coordinación por el órgano de planificación del Estado. C, remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados, originarios y extraordinarios con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. La excepción acá es para nuestra casa de estudios, exceptúa la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando sí lo disponga la ley. Entonces encontramos acá que al crear una entidad estatal, por lo menos la luz y la orientación que nos da la Constitución Política de la República, de manera general en cuanto al ejercicio de la autonomía, jóvenes, de entidades creadas como autónomas, es que tienen estrecha relación con el Estado. No están separadas del Estado. Pues de igual manera sería, si fuese el caso, al otorgarle autonomía o autogobierno a los pueblos indígenas, no se están separando del Estado. No es una separación, no es desmembramiento del territorio del Estado, sino que se les da esa facilidad para que se puedan organizar en cuanto al ejercicio de sus asuntos internos. Luego encontramos, pues acá creo que es importante en lo personal, y les comparto, jóvenes, para mí es algo novedoso en esta declaración la autonomía, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y que se relacione estrechamente con el derecho a la autonomía o al autogobierno. Probablemente acá nos da un poco de luces el primer documento que vimos del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, cuando hacen referencia a autonomía, al autogobierno. Probablemente, decíamos, no hay explicación en el documento, jóvenes, solo aparece precisamente el enunciado, pero sin ninguna argumentación. Probablemente de esta autonomía sale en el documento. De igual manera, encontramos el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. También existe una aspiración en ese acuerdo en cuanto al autogobierno de los pueblos indígenas. Repito, en el convenio 169 no encontramos el derecho a la libre determinación así de manera expresa, jóvenes. No aparece solo el respeto, el derecho a la consulta. Entonces, para mí es novedoso en esta declaración el derecho a la libre determinación de los pueblos. Luego, acá se complementa con la idea a conservar y promover sus instituciones, pero básicamente quisiera llegar acá, jóvenes, al artículo 6, que también es algo novedoso, jóvenes, en esta declaración, que tampoco aparece acá, aparece en los documentos que vimos, ni en este documento del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala,
tampoco aparece en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, acá en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, de manera expresa, se establece en el artículo 6, toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Le decía, aquí voy a especular un poco, jóvenes, en cuanto al establecimiento en esta declaración de esta disposición. Probablemente les hablaba el caso del pueblo indígena de Nicaragua, de los Bribri, que para los Bribri no había frontera, era su hábitat, o sea, su territorio, como dice el convenio 169, jóvenes, se desplazaban de manera libre en una parte, en la parte norte de Panamá y en la parte sur de Costa Rica, porque históricamente fue el territorio que ocupaban, que habitaban, ahí vivían. Entonces, el Estado panameño en un momento dado no le otorga la nacionalidad a los Bribri, en el entendido de que eran costarricenses. Obviamente, el Estado tampoco le conviene otorgar nacionalidad por disposiciones en materia de nacionalidad, jóvenes, no solamente en el derecho internacional, sino que en relación al derecho interno de cada Estado, pues no les otorgaba la nacionalidad a los Bribri, la nacionalidad panameña. De igual manera hacen solicitud al Estado de Costa Rica. En Costa Rica, igual Costa Rica se niega a otorgarle la nacionalidad en vista de que los Bribri, repito, se desplazaban. Para los Bribri no había frontera. No había frontera. Era su territorio, esa parte de Panamá y esa parte de Costa Rica. Probablemente, les decía, especulando, jóvenes, de aquí surge precisamente la idea de garantizarle a la persona indígena disponer del derecho a una nacionalidad. Y sabemos perfectamente, jóvenes, cuáles son las incidencias, cuáles son las consecuencias y cuáles son las garantías de orden jurídico al adoptar una nacionalidad. Recuerden cuando se nos habla de nacionalidad, ya sea por derecho de suelo, el jus soli, o bien por el derecho de jus sanguinis, derecho de sangre, pues existe un vínculo entre esa persona y el Estado, tanto de parte del individuo, pues tiene derechos, pero también obligaciones para con ese Estado al que se vincula. De igual manera, el Estado, jóvenes, para la protección de ese nacional del Estado, si estuviese en el extranjero y le ocurre algo. Entonces, en tanto que se hablaba, por ejemplo, el caso sociológicamente, jóvenes, el caso de la India y los parias. Los parias no tenían nacionalidad. Y no había Estado que les protegiera. Entonces, este artículo 6 también es novedoso porque no aparece en el convenio 169. Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. También bajo el principio del derecho internacional, jóvenes, de tener una sola nacionalidad y no más de 2 nacionalidades. Novedoso en esta declaración de Naciones Unidas. Sin la menor duda, y como vamos a ver acá casi al final, jóvenes, en el artículo 42 de esta declaración, la misma Asamblea de Naciones Unidas hace un reconocimiento de un foro, así le llaman, foro permanente para las cuestiones indígenas, donde van a participar líderes indígenas, dirigentes indígenas, y que van a dar insumos a la Asamblea General de Naciones Unidas para el abordamiento de la temática de derechos de pueblos indígenas. Entonces, lo novedoso, en el artículo 3, el derecho a la libre determinación, y que en el artículo 4 nos indica que se refiere a la autonomía y al autogobierno.
Y el artículo 5, les decía, dejando un poquito de último, en cuanto ya dando esta explicación y el derecho a la nacionalidad, pues señala, jóvenes, los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas en el marco del autogobierno, por ejemplo, sus instituciones jurídicas de igual manera en el marco de la autonomía, las económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Tampoco se le da ese derecho. Pues alguien quiere ser diputado, por ejemplo, y pertenece a la comunidad o al pueblo misquito, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, puede aspirar perfectamente a la Diputación Nacional. No es solo por el hecho de estar en el marco de la autonomía, pues siempre y cuando que cumpla con los requisitos que establece la ley electoral y partidos políticos de su país. Entonces tenemos pero la autonomía se va a expresar en el campo político, jurídico, económico, social, cultural, etc. Luego, otra novedad que encontramos acá también de manera expresa, acá jóvenes, en el artículo, tenemos, en el artículo 9, si me permiten, por favor. Acá en el artículo 9, jóvenes, algo novedoso, igual, es tanto novedoso realmente, en esta declaración. Dicen, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad. Eso lo hemos escuchado, lo hemos visto en distintos documentos, y de igual manera en el convenio 169, de formar el grupo, comunidad. Pero acá se introduce el concepto nación, a una comunidad o nación indígena. Y el concepto de nación es algo novedoso, tiene su connotación, jóvenes. Dice a una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad, o nuevamente nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Y dentro de la doctrina, prácticamente dentro de la doctrina, jóvenes, de los derechos políticos y especialmente de la organización política de los estados, el concepto nación se ha discutido si es un concepto eminentemente jurídico o es un concepto sociológico o es un concepto histórico. Y encontramos, por ejemplo, en el, el diccionario de la Real Academia Española nos señala que nación pues hace referencia a un grupo de personas, a un grupo de individuos, a un grupo de seres humanos que les une lazos comunes, lazos históricos, y no se pierden esos lazos comunes, los lazos históricos, y que a partir precisamente de estos lazos comunes, son el idioma, territorio y todas las demás expresiones de la cultura de estas comunidades, se fueron formando precisamente los estados nacionales a partir del concepto nación. Acá en la declaración pues se introduce el concepto nación, repito, algo nuevo en esta declaración de Naciones Unidas. Y luego sigue señalando, del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Entonces, realmente es algo novedoso acá en el convenio, perdón, en esta declaración, jóvenes, la regulación, la disposición respecto al concepto, respecto a la palabra, a la categoría nación. Por ejemplo, en Sudamérica, algunas comunidades o pueblos indígenas hablan de nación o nacionalidad indígena. Entonces, pero hasta ahí, jóvenes, no se sabe exactamente
acá creo que de manera extensiva podemos pensar de que se está refiriendo a la comunidad y la nación probablemente por el hecho de estar en determinado territorio con ciertos elementos comunes de carácter histórico, como es el idioma, la organización social, la organización económica, la organización política en cuanto a sus autoridades, la misma organización jurídica, la costumbre o el derecho consuetudinario. De ahí entonces podemos alcanzar, por lo menos interpretar el concepto de nación indígena en el artículo 9 de la Declaración. Y luego otro artículo que nos parece importante acá, jóvenes, porque se regula de manera expresa el tema del derecho a la espiritualidad. Encontramos en el artículo 12, los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, sus costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos, culturales y acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 2, los estados procurarán facilitar el acceso y o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes, eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. Pero básicamente hay un reconocimiento acá, jóvenes, expreso del derecho a la espiritualidad de los pueblos indígenas y a la práctica de esa espiritualidad con el agregado en la declaración de la palabra religiosa. No solamente el concepto espiritual, sino que se liga también el tema de religión. Aun cuando los pueblos indígenas hemos escuchado, no solamente en los foros públicos, sino que también en los documentos, jóvenes no hablan de religión, no hablan de religar, no hablan de religar o ligar a las personas desde esta perspectiva religiosa, sino que más en los pueblos indígenas se habla de la espiritualidad de los pueblos indígenas, dado que precisamente la religión pareciera pues un poquito más limitativa, limita a las personas, ciña a las personas a ciertas normas, a ciertas reglas, en tanto que los pueblos indígenas pues han utilizado y siguen utilizando el término, el concepto espiritualidad. Pero acá en el artículo 12 de la declaración, pues expresamente se regula, se consagra este derecho a la práctica espiritual de los pueblos indígenas. Algo que se va a repetir ahora en la declaración, incluso es lo referente, jóvenes, acá al derecho a la consulta, acá, y eso sí, ya hemos hablado del derecho a la consulta, que se regula en el convenio 169, que es precisamente llamar a las poblaciones indígenas, hacer un llamado. Veíamos que por parte del Estado convocar a las comunidades indígenas, a los miembros de las comunidades de los pueblos indígenas, al momento o antes de que se adopten medidas legislativas o medidas administrativas que pudieran afectar, incidir de manera negativa o incidir de manera general en la vida de estos pueblos indígenas como obligación del Estado. Pero también veíamos y les compartía, jóvenes, que las consultas se han realizado realmente haciendo valer sus derechos los pueblos indígenas y tomando en consideración la costumbre de los pueblos indígenas, muchas veces apoyado por las municipalidades de la comunidad para llevar a cabo estas consultas. En tanto que acá encontramos entonces
Artículo 15, los pueblos indígenas tienen derechos a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. Pero 2, los estados adoptarán medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Entonces, acá aparece nuevamente el derecho a la consulta. Decíamos, uno de los principios fundamentales en que descansa el proceso de consulta es el principio de la buena fe. El principio también de publicidad, jóvenes, hay que publicar, publicitar el objeto de la consulta, pero el principio de la buena fe es muy importante para que referirse a los pueblos y que los pueblos se manifiesten respecto a un proyecto, pues se lleva a cabo en forma honesta. Entonces tenemos en el artículo acá 15 el derecho a la consulta. Se reitera en el artículo 17. Nuevamente, jóvenes, los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 2, los estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos. 3, las personas indígenas tienen derechos a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario. Entonces, encontramos nuevamente el derecho a la consulta, obviamente impulsada, la consulta impulsada por el gobierno respectivo, por el Estado, jóvenes. El artículo 19 también hace referencia a la consulta. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Es más o menos la idea, casi la redacción, jóvenes, que encontramos en el convenio 169 en relación al derecho a la consulta. Recordarán, pues vimos en el artículo 6, solo quisiera, por favor, se me permite, el artículo 6 del convenio 169 señala a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, lo que también se señala acá, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El agregado acá, creo, jóvenes, además del principio de la buena fe, como vamos a ver, de buena fe, pero también está el principio de la libertad, el consentimiento libre como principio, el consentimiento libre de los pueblos indígenas, de los miembros de los pueblos indígenas, para que no concurran a estos eventos bajo extorsión, bajo amenaza, bajo ofrecimientos falsos, creándoles falsas expectativas. Entonces, además de la buena fe, también pues está el principio del consentimiento libre, que participen de manera libre. Luego, también que la información sea previa, como se señala, consentimiento libre, previo e informado, que tenga información acerca de un proyecto que se va a realizar, o la posibilidad de que se realice o se ejecute en su comunidad. Entonces, acá encontramos precisamente este derecho a la consulta nuevamente en estos 3 artículos. En el artículo 15, en el artículo 17 y en el artículo 19. El 19 agrega
agrega, jóvenes, que además de la buena fe, por favor recordemos, uno de los principios importantes para el desarrollo de la consulta, el principio de la buena fe, pero también el principio del consentimiento libre y la información previa. Luego, en el artículo 24, de manera expresa, encontramos acá, jóvenes, lo referente a también novedoso acá en esta declaración, ya que el convenio 169 e incluso en los otros instrumentos, en los otros documentos que vimos, pues muy poco se habla sobre la práctica medicinal de los pueblos indígenas. En el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas hace mención precisamente sobre el manejo de las medicinas tradicionales, recordarán, e incluso el tema de las comadronas que de una u otra manera aportan su conocimiento en cuanto al recibimiento de nueva vida, a la orientación de las madres en estado de gravidez. Acá de manera expresa encontramos en el artículo 24, jóvenes, los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho a acceso sin discriminación alguna a todos los servicios sociales de salud, obviamente del Estado. Entonces tenemos acá en el artículo 24 esas dos perspectivas. La primera en cuanto a la protección, en cuanto a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ese conocimiento ancestral en materia de medicina, en materia de salud, las prácticas de salud. Pero por otro lado también está la posibilidad por parte de las poblaciones indígenas de acudir precisamente a los servicios de salud, a los servicios sociales que presta el Estado. O sea que no es limitativo, sino que en este caso hablamos de estas dos opciones. Dos, las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Los estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. Entonces, en este artículo, de manera expresa, jóvenes, encontramos el reconocimiento del derecho a la medicina tradicional, pero también el derecho al acceso a la salud mental, a la salud física de los pueblos indígenas. Pues lo novedoso, jóvenes, ya lo demás en el tema tierra se regula casi como está dispuesto en el convenio 169. Hay algunas ideas referentes precisamente al reforzamiento de las comunidades indígenas en cuanto a las tierras. También el tema, acá encontramos otra vez, les decía, jóvenes, la reparación, el derecho a la reparación, pero también el derecho a la restitución. Sin embargo, la disposición del artículo 28 señala si no fuese posible ni la reparación ni la restitución, pues está también el derecho a la indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o bien utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre previo e informado. Entonces encontramos acá el concepto de la restitución de esas tierras y lo que veíamos también en el convenio, sobre todo, perdón, jóvenes, en cuanto al acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el compromiso que adquirió el Estado precisamente en este tema de restitución, la suspensión de los plazos, de los procesos, sobre todo de los juicios de titulación supletoria. Y en el caso de acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, varias comunidades, para conservar su vida en el marco del conflicto armado, pues se fueron fuera del país, especialmente a México. Abandonaron sus tierras, dejaron sus tierras.
Y lamentablemente cuando regresan jóvenes, esas tierras ya estaban ocupadas. Y se seguían trámites de titulación supletoria precisamente para justificar y legalizar el derecho de posesión sobre esas tierras, razón por la cual se dispuso así en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el compromiso del Estado de suspender precisamente esos plazos. Finalmente, jóvenes, hago referencia al artículo, si me permiten, por favor, que también es algo nuevo acá en relación a las demás disposiciones del mismo convenio 169. Acá, jóvenes, el artículo 42. Por favor, le vamos a poner atención. El artículo 42 dispone las Naciones Unidas sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente declaración y velarán por su eficacia. ¿Cuál es lo novedoso para nosotros acá, jóvenes, en el artículo 42? El saber que Naciones Unidas creó un órgano de carácter permanente, ahí sí que dentro de su estructura, dentro de la estructura organizativa de Naciones Unidas, creó el órgano permanente para las cuestiones indígenas. Antes de 2007, pues las organizaciones indígenas, les decía especialmente representantes de organizaciones indígenas, no tenían acceso a las instancias, a la estructura organizativa de Naciones Unidas. Las comunicaciones que se lograban eran a través precisamente del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que acudían precisamente a Naciones Unidas, jóvenes, a abordar temas. Sin embargo, ahora, en este artículo 43, se hace referencia al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas como un órgano de la estructura administrativa de Naciones Unidas. Entonces, obviamente, pues acá reviste importancia porque ya casi de manera directa los representantes de organizaciones indígenas de todas partes del mundo, pues ya tienen acceso directo a esa estructura administrativa, organizativa de Naciones Unidas para presentar sus asuntos, sus cuestiones, sus análisis. Por ejemplo, quisiera decirle, en el caso del convenio 169 hay un informe por parte del Estado, pero también por parte de las organizaciones indígenas, cómo se está ejecutando, cómo se está llevando a cabo su implementación a nivel de los estados nacionales que han ratificado el convenio 169. Pues de igual manera, jóvenes, a través del Foro Permanente de Naciones para las Cuestiones Indígenas, la accesibilidad a las instancias de Naciones Unidas y también a la Asamblea de Naciones Unidas, pues realmente favorece a los pueblos indígenas, ya que la comunicación un poquito más cercana, la comunicación es viable, a diferencia, repito, como se daba antes del convenio 169 de la OIT y también el convenio 107 de la OIT, no tenían participación las organizaciones indígenas. Importante fue ya la participación de las organizaciones indígenas para formular, jóvenes, que el convenio, por ejemplo, 107, al final de cuentas lo que estaba promoviendo era el etnocidio cultural, la muerte, la desaparición lentamente de los pueblos indígenas, pero casi de manera segura, como política de los estados nacionales y que también difundió, promovió el Instituto Indigenista Interamericano. Pues razón por la cual ya cuando surge el convenio 169,
estas organizaciones fueron desapareciendo. De igual manera, el Instituto Indigenista Nacional. Y hoy en el espectro nacional, jóvenes, en el espectro nacional, pues encontramos varias instancias organizativas e incluso instancias del Estado que de una u otra manera están promoviendo los valores de la cultura de los pueblos indígenas maya, garífuna, xinca, que estaban invisibilizados, que no se veían. Entonces, entre ellos precisamente el idioma que logró regulación, arregló respaldo institucional, incluso una instancia organizacional en el esquema del Estado, en la estructura organizativa del Estado, como es el caso de la Academia de Lenguas Mayas. También tenemos como se indicaba en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, referente a la participación de la mujer, la negación de la participación de la mujer, pues se creó la defensa de la mujer indígena, jóvenes, la Oficina de Defensa de la Mujer Indígena, la DEMI. También se creó la Comisión Nacional contra el Racismo. Hay varias instancias estatal que están velando precisamente por el desarrollo, por la promoción de los valores, de los principios, la organización de las instancias indígenas de nuestro país. De igual manera, en educación, se tiene ya el Viceministerio de Educación Intercultural. También les indicaba, y es así, de la información que tenemos en el espacio del Ministerio Público, existe una comisión que aborda el tema de pueblos indígenas. En el Congreso de la República igual, la Comisión de Pueblos Indígenas, de igual manera una instancia en el organismo judicial que hace referencia, aborda precisamente el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y obviamente, jóvenes, en cumplimiento del convenio 169 principalmente, y sin la menor duda, alguna incidencia, alguna repercusión, tiene precisamente esta declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que no es de carácter vinculante. No es de carácter vinculante, jóvenes, a diferencia del convenio 169, sí es de carácter vinculante. Sin embargo, orienta precisamente a las instituciones del Estado, ya sea para emitir leyes o para abordar el tema indígena, pues orienta precisamente, jóvenes, estas disposiciones, tienen sus alcances, tienen su proyección. Entonces, repito, no es de carácter vinculante, y aquí termino pues de exponer sobre la declaración. Tal vez finalmente, jóvenes, acá por favor el artículo 46 señala de manera expresa igual. Antes, el artículo 45, nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. Artículo 46. Nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo, persona, derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes. Me detengo aquí brevemente, jóvenes. Yo creo que también acá la Declaración de Naciones Unidas nos hace ver los alcances precisamente del artículo 3 que veíamos en relación a la libre determinación y al tema de la autonomía
o autogobierno de los pueblos. Yo creo que acá, ya en este contexto de la Declaración de Naciones Unidas, vemos exactamente cuáles son los alcances del artículo 3. No busca la promoción de la desintegración del territorio nacional y mucho menos fraccionar la unidad política del Estado soberano independiente, como es el caso de Guatemala. 2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente declaración se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y la libertad de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. 3. Las disposiciones enunciadas en la presente declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe. Entonces, creo que pues acá quizás especulativamente vimos, alcanzamos a ver el artículo 3, pero definitivamente, jóvenes, creo que acá nos da la claridad el artículo 46, que la libre determinación para los pueblos indígenas, que se consagra en el texto de esta declaración, pues precisamente se refiere a la autonomía. Quizás, digamos, en el caso de Guatemala, le decía cuando vimos el documento del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, pues hay una discusión amplia, jóvenes, respecto a este tema. Yo creo que es discusión no solamente de organizaciones indígenas, no solamente de representantes o líderes, sino yo creo que compete a historiadores, compete a sociólogos, y hemos visto cuán importante, jóvenes, realmente la participación de los abogados en este tipo de discusiones, dada la formación jurídica, dada la formación profesional que se tiene, jóvenes. La visión que se tiene como jurista es mucho más amplia, la visión de sociedad, jóvenes, de la problemática de sociedad. Creo que es realmente una preparación, y especialmente en el caso de la formación que se recibe en nuestra facultad, en nuestra casa de estudios, pues se trata de forjar una visión, creo que crítica, realmente, jóvenes, decíamos, una visión crítica, una visión iconoclasta, dicen algunos jóvenes, en el sentido de que hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar y ver. Entonces, decía, acá ya están las disposiciones de Naciones Unidas, surgen disposiciones en el caso de Guatemala sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, y fundamentalmente, al igual que señala Naciones Unidas en su documento, jóvenes, lo que se busca es paz. Lo que se busca es democracia, jóvenes, buena vida, buena gobernanza y las relaciones de buena fe, de respeto y tolerancia en la sociedad guatemalteca. Yo creo que eso es lo que se está buscando con este tipo de documentos. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, si no pasaría finalmente, y casi de manera breve, a ver la ley de idiomas nacionales. También vamos a mencionar pocos artículos, jóvenes, dado que el tiempo se va luego. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, alguna aportación, jóvenes? Y si no, pues entonces, con su permiso, vamos a dejar gracias, de compartir. Vamos a ver el documento. Acá, jóvenes, la ley de idiomas nacionales. Es una ley pequeña, jóvenes, y ya en cuanto a artículo y su respectivo reglamento. Entonces, entramos a ver acá, en Guatemala, creo que es uno de los valores de la cultura
que ha sido abordado, creo que mucha atención, al igual que el tema de educación. Jóvenes, el tema de educación, algo que se está abordando, discutiendo todavía es el tema del derecho consuetudinario por parte de abogados, de instancias, pero el caso de la ley de idiomas. Entonces encontramos, jóvenes, acá el decreto 19-2003 en Guatemala, pues se va a formular esta ley. No sin antes quisiera agregar, por favor, en 1990, jóvenes, a través precisamente del decreto, también del Congreso de la República, se creó la Academia de Lenguas Mayas, pues con base en el artículo que leíamos, el artículo 134 de la Constitución Política de la República. Se creó la Academia de Lenguas Mayas como entidad autónoma del Estado. Solo quisiera leerles el artículo 1 antes de entrar al decreto 19-2003, el decreto que crea la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, jóvenes. Precisamente encontramos acá en 1990, es el decreto 65-90 del Congreso de la República, y establece, es decir, un poquito más temprano, porque este es de 2003. Entonces, señala, artículo 1, Ley de Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, capítulo 1 de su creación. Artículo 1, creación. Se crea la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala como una entidad estatal autónoma. Como entidad estatal autónoma, es autónoma, jóvenes. No es de organizaciones mayas, no es de comunidades mayas, no hay reconocimiento acá de comunidades como autónomas o de pueblos como autónomas, sino que acá tenemos una entidad del Estado que se le otorga el carácter de entidad autónoma para que, como dispone la Constitución de la República, pueda cumplir mejor sus funciones. Luego dice, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, patrimonio propio y jurisdicción administrativa en toda la República en materia de su competencia. ¿Y cuál es esta materia de competencia de la Academia de Lenguas Mayas Jóvenes? Está en el artículo 3. Ámbito de la autonomía. Perdón, voy a leer el artículo 2 antes, jóvenes. 2. Fines. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tiene por finalidad promover el conocimiento y difusión de las lenguas mayas, investigar, planificar, programar, ejecutar proyectos lingüísticos y literarios, educativos y culturales, y dar orientación y servicios sobre la materia. Entonces, aparece esta entidad precisamente para dar orientación y prestar servicio a la población, y de igual manera, pues en estrecha relación y comunicación con las entidades del Estado, proporcionar a las entidades del Estado cualquier información al respecto de lo que ha recabado y recaba la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Ámbito de la autonomía. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala es la máxima entidad rectora para la promoción y desarrollo de las lenguas mayas en el país, y como tal podrá darse sus propias autoridades, ejercer por medio de ellas la administración de sus intereses y emitir sus reglamentos, resoluciones, acuerdos y demás disposiciones sobre la materia de su competencia. Entonces tenemos la Academia de Lenguas Mayas para abordar precisamente los idiomas mayas. No aparecen acá, jóvenes, en este acuerdo, por ejemplo, el Xinca y el Garífuna, porque posteriormente aparecen precisamente los miembros de la comunidad Xinca y Garífuna, pero una vez ya emitido este decreto en el año 1990. Entonces acá encontramos la academia, ha ido trabajando en este marco, y sin embargo, precisamente a raíz del trabajo de una comisión de los acuerdos de paz, la comisión en el tema lingüístico, pues empieza la formulación, jóvenes, y la discusión acerca de la posibilidad de que pudieran oficializarse los idiomas indígenas. Hablamos de 22 mayas, Xinca y Garífuna. Sin embargo, finalmente del Congreso de la República, jóvenes, se tiene precisamente esta ley, y hace referencia al artículo, en su calidad de ley de idiomas nacionales, no idiomas oficiales.
No, idiomas oficiales, idiomas nacionales. Y aquí van a contribuir ustedes, incluso jóvenes, con el tiempo, su interés, hasta dónde llega el alcance legal de un idioma nacional. ¿Cuáles son los límites legales de un idioma nacional? Tenemos entonces, artículo 1 dice idiomas nacionales. El idioma oficial de Guatemala es el español, tal como se prescribe en el artículo 143 de la Constitución Política de la República. Luego, el Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos maya, garífuna y xinca. Tenemos acá entonces, luego habla de una condición sustantiva, identidad, por favor lo lee, identidad, condición sustantiva. El reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas nacionales es una condición fundamental y sustantiva en la estructura del Estado y en su funcionamiento en todos los niveles de la administración pública deberá tomarlos en cuenta. Realmente la redacción no es muy precisa, jóvenes, en cuanto a tomar en cuenta, acá, así como aparece la redacción, deberá tomarlos en cuenta. ¿Qué significa tomar en cuenta los idiomas? Por favor, ustedes van a leer de manera más detenida, jóvenes. Luego tenemos entonces 3, 4, ¿cuál es el objeto? Precisamente acá tenemos, jóvenes, promover el reconocimiento, respeto, promoción nuevamente, desarrollo y utilización de los idiomas maya, garífuna y xinca. Y su observancia en el irrestricto apego a la Constitución, al respeto y ejercicio de los derechos humanos. Bien. Por favor, pongámosle atención así brevemente, jóvenes. Pongámosle atención al artículo 5 porque nos apareja algunas definiciones. Para los efectos de la presente ley se define qué es idioma. Acá nos dice qué es idioma, jóvenes. Lengua específica de una comunidad determinada que se caracteriza por estar fuertemente diferenciada de las demás. ¿Qué es una comunidad lingüística? B. Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan un idioma común, ya sea en su espacio territorial, social o cultural. ¿Y cuáles son los espacios territoriales? Se dice espacio territorial, es la circunscripción geográfica en la que se identifican los elementos sociolingüísticos comunes e históricos. Entonces, acá tenemos, jóvenes, que, así brevemente, jóvenes, por favor. Tenemos entonces que la comunidad lingüística está asentada en un espacio territorial. En otras palabras, si queremos, jóvenes, por ejemplo, la comunidad quiché, ¿cuál sería su espacio territorial? ¿Cuál es esa circunscripción geográfica en la que está asentada la comunidad quiché? Solo que acá es en la que se identifican los elementos sociolingüísticos, pero en otras palabras sencillas, podemos decir, por ejemplo, jóvenes, el espacio territorial de la comunidad quiché, pues vamos a ver en el reglamento, pero solo por mencionar, Quetzaltenango, por ejemplo, el departamento de Quetzaltenango, el departamento de Totonicapán, el departamento del Quiché, entre otros. Hablemos de la comunidad Itzá, que está en el departamento del Petén, pero especialmente cubre 2 municipios. Entonces, aquí eso es lo que vamos a encontrar en el reglamento, pero por favor pónganle atención al artículo 5. Luego, lo demás, jóvenes, pasaría ahora, disculpen, al reglamento. Acá encontramos, me parece importante, jóvenes, por favor, los ámbitos de aplicación. Pero especialmente el reglamento, solo antes vamos a ver, jóvenes, el reglamento de la academia, pues se genera a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Y tenemos entonces el acuerdo gubernativo número 3020-2011, es decir, la ley nació en el 2003. El acuerdo gubernativo entra a la vida legal en el 2003, pero más tarde, jóvenes, casi 9 años después más o menos, aparece el reglamento. Entonces, en el reglamento les decía importante ver acá, jóvenes, los idiomas nacionales. Español, por favor, puede ser que pidamos que nos mencione alguno de los idiomas nacionales, pues un poco le decía acá como que, pero fíjese que la Constitución de la República es clara en precisar, jóvenes, e indicar que el español es el idioma oficial.
Sin embargo, el Congreso de la República, en el texto de esta ley, de este acuerdo, en el Ministerio de Cultura y Deportes, le da la calidad de idioma nacional al idioma español. Puede ser antinómico, puede ser contradictorio. Vean, jóvenes, por favor, pero aquí dice idioma nacional, este acuerdo. Sin embargo, ya aparecen ya los idiomas mayas, achía, cateco, aguacateco, chalchiteco, y aquí vamos a encontrar 22 idiomas mayas. Luego el idioma garífuna como idioma nacional y el idioma xinca. Ahora, importante, jóvenes, por favor que sepamos, por lo menos, aunque sea por referencia, cuál es el espacio territorial de los idiomas. Les decía, y aquí está regulado en el artículo 4 de este acuerdo gubernativo. Les decía, la comunidad lingüística achí, por ejemplo, el departamento de Baja Verapaz, y señala los municipios. Luego también menciona que está en el departamento de Alta Verapaz, específicamente Chisec, Fray Bartolomé de las Casas. Y en el departamento del Quichén, el municipio de Ixcán. Es un territorio no continuo. Porque si vamos, por ejemplo, jóvenes, de Baja Verapaz a Alta Verapaz y hasta Chisec, no es continuo. Fray Bartolomé, de igual va a pasar con el Ixcán, pero se está hablando precisamente de ese ámbito territorial. Luego la comunidad lingüística cateca está en Huehuetenango, especialmente, y los municipios en que se... Pero también en Quetzaltenango, en el municipio del Palmar, tampoco es territorio continuo. La comunidad lingüística huacateca, y así vamos a encontrar las distintas comunidades, jóvenes. Por favor, les recomiendo la lectura de este artículo, jóvenes, y los ámbitos territoriales de los idiomas nacionales. Acá aparece, creo que es, quisiera reconocer y decir, un trabajo exhaustivo, importante de la Academia de Lenguas Mayas, que fue identificando los espacios territoriales continuos y no continuos donde se hablan precisamente los idiomas nacionales. Fundamentalmente eso sería jóvenes. Luego aparece acá la educación, uso del idioma, comunidades, educación bilingüe, pero para los efectos de nuestro curso, jóvenes, les recomiendo, por favor, la lectura acá en el reglamento del ámbito de aplicación 2, 3 y especialmente el artículo 4. Y de la ley, les decía, jóvenes, por favor, de la ley de idiomas, la definición, artículo 5. Por favor. Pues esto sería básicamente, no sé si hay preguntas, jóvenes, por favor. Entonces, solo quisiera decir acá, por favor, por eso cuando se habla de autonomía territorial, en el caso de Guatemala, yo creo que hay que ir generando más ideas, mejor comprensión del tema, jóvenes, porque encontramos entonces que en todo el territorio nacional están presentes los mayas. Y luego en una parte ya más limitada, el pueblo xinca. Y en una parte también muy limitada, especialmente los garífunos, su centro, ahí sigue su centro de trabajo, de vivencia, su centro humano, es el municipio de Livingston, pero que se ha ido extendiendo en el departamento de Izabal. Livingston especialmente. Hacíamos una pregunta, por ejemplo, jóvenes, ¿en qué municipio se habla el xinca? Muy, pero muy escasos compañeros contestaron dónde se habla el xinca. Pero ahí está en el reglamento, jóvenes. Yo creo que como guatemaltecos también es importante que sepamos más o menos dónde se habla cada uno de estos idiomas. Pues aquí termino, jóvenes, les agradezco mucho. Entonces, solo antes de concluir en sí, por favor, nuestro examen final va a versar sobre la quinta y sexta unidad. En la quinta unidad se habla de los derechos de los pueblos indígenas. Por favor, vamos a tomar el documento del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, el Acuerdo sobre Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169. Y en la sexta unidad, jóvenes, hay una redacción un poquito imprecisa en nuestro programa y se refiere más a la acción de amparo.
pero realmente la acción de amparo no es exclusivo para los pueblos indígenas, eso lo sabemos. Cuando también la ley de amparo dice que no tiene ámbito para el uso del amparo, jóvenes, pero entonces acá vamos en la sexta unidad, pues abordamos especialmente la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sí es un instrumento internacional de carácter, si queremos, jurídico, jóvenes, lo único no vinculante, pero sí ilustrativo, que puede orientar las acciones y las políticas de Estado respecto a los derechos de los pueblos indígenas, es importante, jóvenes, porque garantiza de una u otra manera los derechos de los pueblos indígenas. Es el caso, les decía, algo muy novedoso, el caso del derecho a la libre determinación y de manera expresa. Y luego estas leyes, en el caso de Guatemala, pues no vamos a ver la ley de la Academia de Lenguas Mayas, sino que especialmente, jóvenes, la ley de idiomas nacionales. Probablemente con algunas imperfecciones o contradicciones, pero es importante porque es la ley que está garantizando la existencia, el desarrollo y la promoción de los idiomas nacionales en Guatemala, como es los idiomas mayas 22, y ahí en el reglamento dispone dónde se hablan. Ahí está, jóvenes, por favor, el espacio territorial, el ámbito lingüístico y la denominación de comunidad lingüística, que Chi, Achi, Mam, etcétera, 22 comunidades lingüísticas. Eso es prácticamente la materia de nuestro examen, jóvenes. Y se va a realizar en Classroom. Por favor, les compartí hoy en el primer Classroom, así lo hemos denominado, jóvenes, los documentos, la ley de idiomas nacionales, su reglamento, y de igual manera la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y ya les había compartido el convenio 169, de igual manera el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y el documento del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Van a ser los documentos en que vamos a formular nuestro examen. Entonces, pues, agradecerles sobremanera. Creo que hemos hecho un recorrido importante en el desarrollo del programa del curso, jóvenes, y quisiera manifestar mi agradecimiento profundo, sobre todo a nuestra coordinadora, licenciada Patricia Cervantes, a la coordinadora del sexto semestre, que nos apoyó en todo momento. Muchísimas gracias, Ligda, por apoyarnos. De igual manera, a la secretaria de la coordinación, a Cristina Contreras, en todo momento nos apoyó, jóvenes, y sobre todo cuando repentinamente salimos de la presencialidad hacia precisamente la virtualidad. Muy agradecido, Cristi. También manifiesto mi profundo agradecimiento a las autoridades de la facultad, especialmente al señor decano. También nos ha estado informando, nos estuvo informado, a la junta directiva de la facultad, mi agradecimiento. Y no porque esté de último, pero también mi profundo agradecimiento a Darling. Muchísimas gracias, Darling, por todo el apoyo que nos ofreció, nos brindó, y yo creo que nos sigue brindando como administradora del grupo de WhatsApp de nuestro salón. Le quedo de verdad profundamente agradecido. Les deseo lo mejor en su examen, y a todos, jóvenes, les deseo lo mejor en su preparación como futuros profesionales. Por favor, entren con mucha fe a las ciencias jurídicas y sociales, muy importante. No sé si alguien desea manifestar algo, jóvenes, pues si no, pues aquí terminamos y nos estamos viendo en el horario de 2:30 a 3:30 de la tarde para desarrollar nuestro examen en el segundo Classroom, jóvenes.